Hay quien se vuelve conservador con el éxito, por comodidad o por no querer incomodar. Hay quien usa el privilegio, el humor y hasta el miedo a la muerte como altavoz social. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy, en las entrevistas de Un Tema al Día, en Sevilla, Manu Sánchez. Muy buenas. Bueno, Manu, bienvenido. Muchas gracias por venir, que sé que estás a mil cosas. Bueno, muchas gracias, pero esta es una importante, una que me apetecía mucho, una que te debía y que estoy feliz de venir a disfrutar contigo y con toda esta gente. Te presento a las socias y los socios del diario.es. Es gente que tenía muchas ganas de verte, lo sé. Hay aquí 200 personas, pero podrían ser muchas más. Gracias a la Fundación Cajasol por cedernos este espacio donde vamos a charlar durante un rato pues, de lo que tú quieras. Yo hace mucho tiempo que tenía ganas de esto. Tú dices, me la debías, porque hace poco dije, venga, vamos a intentarlo. Me dijiste que sí, luego no pudo ser. Pero en realidad yo llevo buscando esto 20 años. Más o menos desde aquí. Esta era hermana gemela de Apolo. ¡Ay, Apolo! Esta era hermana gemela de Apolo. ¡Ay, Apolo! Apolo tenía 3 versiones, que era Apolo de naranja, Apolo de limón. Y estos fueron varios reyes, porque yo escuché algo del Apolo 12 y el Apolo 13 que tienen que ser hijos del nota este. Estos dos eran hermanos gemelos, pero ojo, Zeus no solamente se acostaba con su mujer y su hermana a la par, sino también que se acostó con una mortal que se llamaba Leto, que es la madre de Artemisa de Apolo. Apolo fue el primero que ganó unas Olimpiadas. Aquí estamos empezando ya a cerrar un poquito el círculo. Las Olimpiadas que ganó Apolo, en la Olimpiada era porque esto era el Olimpo, no se olvide, son los dioses olímpicos. Zeus era Hefesto, Artemisa, Apolo, y aquí está también Atenea. Ojo con Atenea, que es la diosa de la sabiduría y también es la diosa del saber militar. La pericia militar, todos los militares, eso lo inventó todo Atenea. Esta montaba unos desfiles del carajo, llegaban los paracaidistas con la banderita de España. Esta fue la que inventó todo eso, ¿vale? Los militares. Atenea, dices tú, bueno, es que si el padre de Atenea era Zeus, ¿quién era la madre? Espera, que Atenea no tenía madre. Atenea, y escucha esto, Atenea nació de la frente de Zeus. ¿Tú te crees que tú puedes ser una diosa olímpica habiendo salido de un grano de tu padre? ¿Se puede ser más desagradable que salir de la frente de tu padre? Que bueno, podrá decir Atenea... Bueno, ¿por qué vemos este vídeo? Pues podríamos ver cualquier otro de esos primeros años, Manu. Yo te pongo este porque era esto dura media hora, es un monólogo de media hora sobre la mitología griega, media hora de manual. Que el tonito, Juan, el tonito es media hora, dicho. Media hora. Que se podría hacer pesado. No, en el tonito no se te veía ilusionante. Pero yo lo que quería marcar era un poco el mérito que tiene reproducir la mitología griega durante media hora. Bueno, esto iba a durar 45 minutos. Claro, y tú ya abreviaste. En el tono está el demonio. Esto me lo ponía yo cuando ya vivía fuera de Sevilla, los viernes por la noche con mis amigos que también eran de Sevilla y vivíamos fuera de Sevilla, para conectar un poco con lo que habíamos dejado atrás. Nuestras cenas en casa terminaban con 3, 4 o 5 cervezas o lo que tocara y luego pon a Manu Sánchez. Pensaba que iba a decir para recordarnos por qué no teníamos que volver. No era el caso. Vale. Bueno, algunos a lo mejor también pensaban que no tenían que volver, pero aún así echaban de menos. Y yo creo que aquí hay una conexión casi generacional, porque hay una manera de hablar, una manera de ser, una manera de contar que tiene mucho que ver con gente de una generación diferente de hacer humor. Yo, antes de nada, quiero empezar por el principio preguntándote, ¿tú quién eras? ¿Qué tipo de adolescente eras? Porque se percibe a leguas que tu cerebro va a 1000. ¿Eras buen estudiante? Sí, era buen estudiante. Mi madre decía, a mi niño es que le gusta mucho estudiar. A mí lo que me gusta es aprender. Estudiar es buena técnica, para terminar aprendiendo, pero si te lo pudieran pasar por Bluetooth yo lo preferiría. O sea, que lo de encacodo es que no es mala técnica. Para mí lo que me gusta mucho es aprender.
por seguir con mi madre, es revelador lo que ella dice. Yo no lo recuerdo tan así, pero ella dice, cuando me preguntaban eso tan manido de los niños, de ¿y tú qué quieres ser de mayor? Mi madre dice que yo decía payaso o presidente del gobierno. Ahí tenía yo la dudilla, ¿sabes? Ahí donde yo tenía la duda. Creo que terminé eligiendo bien. Por lo que sea, terminé eligiendo bien. A los payasos no nos miran el WhatsApp, que es una ventaja. ¿Sobreviviría tu reputación a una filtración de mensaje de WhatsApp? Yo creo que solo la de Pedro Sánchez sobrevive. O sea, es que yo creo que cuanto más mensajes publiquen, es que está a 3 mensajes de conseguir la mayoría absoluta. Es que todo lo que le están sacando es del carajo. Es que dice de Pablo Iglesias, no es maldad, es estulticia. ¿Quién utiliza en WhatsApp estulticia? Es que me parece, a mí me ha revelado una versión de Pedro Sánchez que me encanta, la del WhatsApp. Para mí es la mejor versión de Pedro Sánchez, la que nos están revelando con su WhatsApp. De verdad, creo que es la mejor campaña. Empiezo a sospechar que es él quien lo ha filtrado. ¿No? Le ha dado caña a los varones diciendo, no sé, me parece. ¿Siempre te ha interesado tanto la actualidad? Creo que sí, me interesa. Sé que soy observador. Después descubrí porque sería así desde el principio, pero yo tomé conciencia después que era el humor, las gafas con las que miraba esa actualidad. Pero sí, me interesa saber dónde piso, dónde estoy. Me doy cuenta de que está manida la palabra política, intentan manosearla para dejarla solamente como reducto de unos pocos, pero en realidad la política creo que es lo que afecta a los temas del día a día, a las primeras necesidades, a lo inmediato, y por eso creo que es cosa de todos y de todas que nos dediquemos un poquito a la política, que no dejemos solamente la política a los políticos, porque ya sabemos cómo se lo gastan. Tú quisiste y de hecho estudiaste periodismo. Sí, yo me parecía la mejor forma de contar historias, ¿no? El pretender que iba a ser desde la comedia, eso vino después, ¿no? Pero la manera de formarme para la palabra me parecía que estaba entre la filología hispánica y el periodismo. Y fíjate tú qué cosa, me pareció que el periodismo tenía más salida. Anda que estoy yo, para dar consejos de negocio, estoy yo. Bueno, al final tienes empresas de comunicación, o sea que... Bueno, sí, al final todo salió muy bien, ya os digo, al final la comedia se convirtió en mi trabajo, al principio como un hobby que se fue convirtiendo en mi principal fuente de ingreso. Al poco tiempo, como tenía muchas ganas de contar, tocó ponerse a escribir. En el 2007 ya abrí una factoría de guión y escribíamos para mí y escribíamos para otra gente, tanto en el ámbito empresarial, eventos, entregas de premios, guiones, ¿vale? Y después, de forma muy natural, se dio el paso a la producción ya 360, hacer programas de tele, de radio y tal. Así que fue pasito a paso, pero sí, siempre me ha gustado lo de contar historias. ¿Cómo empiezas en la tele? O sea, ¿cómo es ese momento en el que alguien te dice vente a la tele, pero no para ser periodista, que es lo que estás estudiando, sino esta cosa que es evidente en ti y es que la gente se vuelve del revés de risa contigo? ¿Cómo empieza eso? Pues gracias a Tomás Summers, ¿no? Que es uno de los grandes descubridores de cómicos de este país. Chiquito de la Calzada, Santi Rodríguez, Emilio Aragón en su faceta ya de adulto. Paz Padilla, o sea, son muchos, ¿no? Los cómicos a los que ha descubierto Tomás Summers. Decidió estropear su currículum conmigo y fue Tomás el primero que me da la mano y me dice ven a la tele, y mi primera incursión fue en Televisión Española. A la gente le llaman la primera y yo la primera y la última, porque estuve un tiempo sin ir luego. Vamos a ver un vídeo de ese momento de Manu Sánchez en la 1. Esto iba a hacernos daño, ¿no? Sí. Señores, observen la hora que es, ¿eh? Ahora llegaremos todos a casa, y cuidado, porque llegar tarde a casa y cómo vamos a llegar tiene sus peligros. Hay que pasar duras pruebas. Tú llegas tarde a casa y yo no sé si tú tienes cojones de encender luz en tu casa. Yo en la mía, no. Solución y todo el mundo, móvil y cancelar, ¿vale? Efectivamente,
Con cancelar, vamos a llegar hasta la base de la escalera, ¿eh? Base de la escalera, donde tu cuerpo tiene una disputa interna. Tu cabeza te dice, vámonos para arriba, es tarde, vienes borracho, vámonos. Pero tu estómago te dice... Eso quiere decir que tienes que ir a la cocina a buscar platito y platito boca abajo, ¿eh? Oh, tortillita de papa, filetito empanado, y oh. De nuevo, y ya creo que la has nombrado antes, porque a continuación hablas de que ese plato sobre plato, el filetito empanado, lo había hecho tu madre. Y el coraje que da como te encontraba hace días, Boquerones. Hace días, Boquerones. ¿Te acuerdas cómo sigue, Sí, sí. ¿Te acuerdas cómo sigue? Hace días que la han frito hace 10 horas y parecen DNI antiguos para llevarlo a renovar. Ahí hay una especie de costumbrismo, pero moderno, porque no todo el mundo, creo, que en aquel momento pillara lo del cancelar, que yo lo sigo haciendo. Ya después le pusieron linterna a los móviles. Sí, pero esa es muy fuerte para los niños, por ejemplo. Entonces, darle al botoncito del lado del móvil te da una pequeña lucecilla, ¿no? En aquel momento, los Nokia o los tal, era cancelar, para tú poder ir un poquito tambaleándote por el pasillo sin despertar a nadie. Pero luego también está como ese homenaje permanente en toda aquella época, y sigue siendo así, a la figura de las madres. Sí, yo creo que son nuestras grandes superheroínas, los grandes referentes. Además, vivimos en tierras mediterráneas, aquí el matriarcado es una realidad y es una obviedad, ¿no? Yo además empecé con 16 años. Ahora tengo 30 y todos, pero empecé con 16. Entonces mis experiencias más directas con 16 años, al final lo que cuentan, ¿no? Lo que dice por ahí algún escritor, que en la vida te dedicas a etapas donde te dedicas a escribir y etapas donde te dedicas a vivir, ¿no? Pues puedes contar y escribir de lo que vives. Entonces yo cuento ahí eso cuando llegaba tarde a casa, de salir de marcha o de currar, ¿no? Haciendo monólogo, llegar a las tantas y ese, de ahí viene también el nombre de la empresa, de la productora que después abrimos, esa escalera, que eran 16 escalones a vida o muerte, no, gracias a Dios y todos los santos del cielo, mi padre ronca, escalón por ronquillo, vamos de puta madre, ¿no? Era como ese gran trabajo de Hércules de llegar arriba sin que te pillaran, ¿no? Sí, mi madre es una constante, es universal, creo que también es una figura universal. Después te viene gente de Venezuela, de Ecuador, de Costa Rica, de países hispanohablantes, ¿no? Que a priori son los que me pueden entender y me dicen iguales. O sea, cambia, soy venezolano y en Venezuela en vez de decirte, venga que hay pucherito que te gusta a ti, te dicen que hay sancochito que te gusta a ti, pero iguales, ¿no? Hay como unos patrones de conducta que son maravillosos y que creo que son nuestras auténticas superheroínas y que cuando lo cuentas, pues funciona porque al final hay un lugar común extraordinario. ¿Cómo incorporas, ahora que eres padre, lo padre como concepto a los textos? A lo Darth Vader. O sea, yo he descubierto... Claro, había un momento que he mirado mis propios textos y a lo Darth Vader me he dicho a mí mismo, yo soy mi madre, ¿no? Ahora soy yo el que dice, ten cuidado, no te asomes que se te puede ir el cuerpo. Que es una frase que yo pensaba que iba a morir de eso, de que se me iba a ir el cuerpo. Después ha llegado el cáncer para discutírmelo, ¿no? Pero, y yo preocupado y digo, coño, yo nunca he escuchado en el telediario 5 fallecidos porque se les ha ido el cuerpo. Pero siempre he tenido miedo a que se me fuera el cuerpo. Ahora lo digo yo. Esa cosa de padres, ¿no? Que apaga luces, ¿no? Yo digo, creo que cuando salí ya del paritorio de acompañar a mi mujer, ya me iba doliendo a mí los quirófanos que yo veía vacíos y con las luces encendidas, apaga luces. Me reconozco, ¿no? Al final veo que esto es cíclico y que ahora yo digo esas grandes frases, no anda descalzo, que hay cristales, ¿no? Claro, que hay cristales, como una gran verdad. Así yo, el que dice, ten cuidado en la carretera, que en el coche, que ya no eres tú, es el que viene. Ahora yo digo esas grandes verdades que no tenían sentido cuando las escuchaba, pero que ahora entiendo perfectamente. Mi madre me dijo, Juanlu, una frase maravillosa cuando fui padre y me dijo, lo vas a flipar, esto es una obviedad, y me dijo, prepárate a vivir con miedo. A partir de ahora ya vas a tener miedo siempre.
Y hay que gestionar ese miedo, hay que interiorizar ese miedo al día a día, pero efectivamente, yo creo que no se puede definir mejor, un acto de amor maravilloso, pero ser padre es acostumbrarte a vivir con miedo todo el rato. ¿Qué le pasará? ¿Dónde estará? Ten cuidado. Y por lo visto, lo que estoy aprendiendo es que tengas 39, 50 o 70 años y tu madre 90, ese miedo no se va nunca. Entonces, ahora lo comprendo todo. Miedo a que le pase algo a él o a ella, miedo a que te pase algo a ti, miedo a cualquier cosa que pueda suceder a tu alrededor. Manteniéndonos un poco más en aquellos inicios, o en realidad algo que creo que puede definirte durante todo este tiempo. Quizá fuera de Andalucía, cuando piensan en humoristas andaluces, piensan en gente que cuenta chistes. Tú no eres un contador de chistes en el sentido clásico, ¿no? Tú vas metiendo... Hay una técnica ahí, hay un método, hay un género en tu humor. ¿Cómo lo explicas cuando se juntan dos humoristas sin que estemos escuchando a los demás? ¿Cómo habláis de los formatos del humor que no son contar un chiste que haga gracia? Mira, el chiste lo confía todo al final. Y creo que hay otra cosa muy reconocible, que es el monólogo, por un género que puede ser muy americano, como el stand-up comedy, ¿no? En el que el final quizás no sea ni siquiera importante. Aquí tenemos grandes referentes como Gila, por ejemplo, donde desde el principio el humor y el ingenio está presente. O aquí, por ejemplo, como si hablamos de Andalucía, Paco Gandía. ¿Contaba chistes Paco Gandía? Sí, pero era tan importante el final, quizás no. Desde el principio, todo el desarrollo, habla de una historia, habla de esas exageraciones, de esa caricatura, de ese realismo mágico, el humor también de lo cotidiano. Creo que hay una faceta del monologuista que no va de decir cosas graciosas, sino de decir cosas que son verdad. Y estamos tan poco acostumbrados a la verdad que cuando la escuchamos nos hace reír. O sea, yo sé que todo el mundo tiene los calzoncillos o las bragas en el primer cajón y los calcetines en el segundo. Nunca nadie le dio la vuelta a eso. ¿Es gracioso? No. Pero es verdad. Y como es verdad, y entonces como que tan ridículos somos que todos hemos decidido de manera unilateral que es buena idea que las bragas y calzoncillos van arriba de los calcetines porque tendrán alguna explicación lógica, neuronal, pues al final contar ese tipo de verdades que son comunes resulta como terapéutico, nos hace formar la sensación de que formamos parte de un todo, reconocernos en este tipo de género del monólogo, del stand-up, además de risa, hay codazos, ¿no? Mira, es verdad, mira, igual que tú, igual que yo. Entonces creo que por ahí iría un poco la explicación, más que en el constructo del chiste de un inglés, un alemán y un polaco que van por una carretera. Son como formatos diferentes. ¿Alguien alguna vez ha dicho eso, te ha dicho eso de que eres un poco relevo generacional de Paco Gandía? No lo sé, pero si hay una casualidad entre macabra y para mí desgraciada que después me vino muy bien, puedo decir, y a esto le pongo a ese bien, le pongo comillas. Para mí Paco Gandía es un gran referente precisamente por eso, ¿no? Porque en el formato del chiste, que quizás es la gran tradición oral del humor en este país, él encuentra, casi sin saberlo, descubre el monólogo, el stand-up, sin que nadie se lo cuente, él lo descubre y hay historias, el entierro de Paco Gandía es una cosa maravillosa, el niño de los garbanzos, o sea, son historias, son relatos, ahí entre, yo qué sé, Eduardo Mendoza, Millán, García Márquez, es que hay una cosa con humor, realismo mágico, hay una cosa extraordinaria. La casualidad macabra de la que te hablaba es que cuando yo empiezo a trabajar, a currar, cuando yo llego, digamos, un poco a la vida pública, es cuando fallece Paco Gandía, que para mí es uno de los maestros, es uno de los referentes. Y la casualidad, o no, quiso que quien representaba a Paco Gandía, que era una empresa muy potente, Hondo Pulpón, llevaba todos los grandes, Rocío Jurado, Camarón, ¿vale? Todos los grandes cantantes y cantadores de este país, lo llevaba a Pulpón, pero llevaba un cómico que era Paco Gandía, para completar programaciones, para completar, cuando hacía cartelería, festejos, tal, pues completaba con un cómico que era Paco. Y Paco Gandía probablemente fuera el cómico que más trabajaba de España. Y como muere Paco, me incorporan a mí, y yo empecé en esa agencia, pues si el año tiene 365 días, pues te puedo hablar de 200 y pico contratos al año. Entonces yo algunas veces me monto... ¿Con qué edad eso? Con 17 años.
con 17 años. Entonces yo algunas veces entro en mi coche y digo, esto es de Paco Gandía. Miro mi casa y digo, la mitad es tuya, Paco. Porque en el fondo eso para mí también fue, bueno, pues me espoleó, me hizo trabajar mucho, afinar mucho, rodarme mucho. Y recorrer todos los rincones de la cultura. Todos. Nutrirte, digamos, de material casi de por vida. Entonces, para mí, Paco Gandía es como ese gran referente. Me quedo con la espinita de que nunca lo he podido conocer personalmente, pero sí lo tengo muy presente porque es importante en mi historia personal, es muy importante la figura de Paco. Y con todo ese cóctel, de pronto empieza tu periplo por las televisiones nacionales, aparte de Canal Sur. Te hemos visto en todas partes, porque has estado básicamente en todas las televisiones. ¿Cuáles son las primeras sensaciones de entrar en ese mundo tan muchas veces constreñido de la televisión nacional, tan expuesto a tantísimas exigencias de todo tipo, tanto directivo, que están todos juntos en Madrid? ¿Cómo es ese aterrizaje? Te preguntaré por el acento, pero más allá del acento me interesa un poco el choque cultural o las sensaciones que tú tuvieras, eras muy joven. Mire, para mí no hubo choque cultural, más allá del acento, pero de una forma muy extraña. Yo la primera vez, como os decía, y ahora broma aparte, fue en Televisión Española, ¿vale? Yo hice lo mío, yo tenía ya ahí 17 años, hice mi monólogo y se estaba riendo todo el público. Esto se grababa en Madrid. Todo el público significa que allí había venezolanos, costarricenses, nicaragüenses, cubanos, muchas personas hispanohablantes de toda Hispanoamérica que estaban allí, entre españoles también, el público en Madrid. Y todos se rieron. Entonces no había un problema emisor-receptor, el canal funcionaba perfectamente. Fue cuando me bajé del escenario, cuando un directivo me dijo, chaval, lo del acento tienes que arreglarlo. Y yo le dije, lo que no está estropeado, lo mejor es no tocarlo. Y ahí entramos en un momento tenso, por eso te digo que yo no noté allí nada, ningún choque. Llegar tarde a casa, que tu madre te pille de si has llegado borracho o no, pues eso le pasa a un señor con 16 años en Pontevedra, en Tenerife y en San Sadurní de Noya, ¿no? Eso no era nada especialmente andaluz. Y después, pues si yo digo, hablo de Spiderman y de un monólogo sobre Batman, pues dime tú a mí qué tiene de andaluz Batman, ¿no? Bueno, pues yo el choque lo noté precisamente solo por la parte del acento, y yo, lo curioso es que en el público no notaba que fuera un problema. No había un problema de entendimiento, había un problema de que no se entendía que un cómico quizás se saliese de Andalucía del formato del chiste, de que entrase en el mundo del stand-up comedy. Había un problema, no sé, porque a los andaluces se nos entiende. Lo que pasa es que se nos tienen preparados solo unos roles concretos. O sea, en la serie coral, claro que se entiende al andaluz, pero tiene que ser el portero y tiene que vivir en el cuarto de contadores, nunca el presidente de la comunidad. Y en médico de familia la entendían a la que hacía andaluza, pero tenía que ser a la chacha. Entonces, el problema no es de entendimiento, es de roles. ¿Cómo llevabas tú defender ese discurso de los andaluces no tenemos que ser graciosos? Porque para mí es fácil, yo no soy gracioso. Pero para ti, que sí lo eres... Es una pirueta, ¿eh? ¿Cómo lo haces? Es una pirueta rara, porque yo entiendo que el que es cirujano cardiovascular y el señor es de Córdoba, pues el señor dice, oye, usted, que yo soy cirujano y no tengo que ser gracioso. Pero tener que defender, claro. Oye, hago comedia, pero no tengo que ser ese gracioso que tú crees que tengo que ser todo el rato, y sobre todo yo no soy tu bufón ni tu mono de feria. Cuidado si vienes buscando el mono de feria, porque el mono muerde. Es complicado, es una pirueta extraña. Yo no quiero nunca he tenido la intención ni de reivindicarlo, ni de defenderlo, sí quizás de normalizarlo. Yo no sabía que yo era exótico hasta que salí de Andalucía a trabajar con 16, 17 años. Yo fui allí la primera vez, recuerdo presentando en Antena 3 un programa, me llamaron ellos, no me salté yo la tapia ni me colé por detrás. Esto es importante subrayarlo. Me llamaron ellos a mí, te viene a presentar un programa, o sea que ya habían visto cómo yo hablaba y cómo yo era, ¿no? Es decir, que yo ceceo, pero yo digo ácido desoxirribonucleico, lo digo. Y yo sé que el ADN, lo de las dextrógiras, yo me sé todo eso. Pero que no pasa nada. Entonces, hablé, dije la primera, bienvenidos esta noche, y en la che de noche, corten, dice, Manu, te recordamos que estás en Madrid. Con y yo le feta. di, sí, claro, hombre. Y yo le dije, hombre, yo te recuerdo a ti que un ruso en Madrid sigue siendo ruso. Digo, a ver si... Pero, Juanlu,
Digo, a ver si te crees que me monto en el AVE y se me quita, ¿no? Entonces yo, más que reivindicar, yo soy comunicador, ¿no? Y nadie quiere que lo que comunica llegue a menos gente, alguien se quede sin entenderlo. Creo que en este país durante mucho tiempo, por salirnos de la comedia, yo recuerdo cuando el jefe de los Mossos d'Esquadra, momento álgido de la última ola independentista, Trapero, dio una rueda de prensa en catalán y se echó las manos a la gente a la cabeza. Habla en catalán el jefe de los Mossos d'Esquadra. Digo, si te parece, hablan serbocroata, chaval. Porque nos sorprende que los gallegos tengan acento gallego, que los canarios tengan acento canario, que los andaluces tengamos acento andaluz, el de Almería, el de Sevilla y el de Dos Hermanas. Si es que aquí hay barrios que una acera cecea y la de enfrente sesea y el de arriba jejea. Entonces, normalizar esa diversidad creo que es lo más sano que puede pasarle a este país, que es tan centralista, que a veces cree que solo ocurre lo que ocurre dentro de la almendra de la M30 y lo que pasa de las formas que pasa dentro de la almendra de la M30. Y ahí están muchos de los directivos que toman decisiones en nuestros medios de comunicación y estaría guay que sean conscientes de que están hablando para toda España y que les están escuchando y que la información local de Madrid no nos interesa nada al resto de los españoles. Nada. Absolutamente nada. Había años, Wally, aquí hemos hecho polémicas nacionales por cómo era la cuarta carroza de la cabalgata de Reyes del barrio de Vallecas. Pero es que eso era una polémica nacional. No te lo perdonaré jamás, Carmena. Abrimos hoy polémica nacional. No se puede entrar en coche en el centro de Madrid. Me imagino un nota saliendo de su casa en Tenerife y dice, bueno, pues me vuelvo. Creo que de ese mal, del mal del centralismo, yo creo que el centralismo puede derivar en ombliguismo y los ombligos crían pelusa. Entonces, esa pelusilla que se le acaba cogiendo al centralismo, no a Madrid como ciudad ni a sus habitantes como ciudadanos, sino al capitalismo, ¿no? A eso de Madriluña, todo sucede en Madriluña. Y lo de fuera de Madriluña es como que nos han dejado atrezo para que cuando vengan los turistas no se encuentren esto vacío, ¿no? Yo me siento, digo, todo cuando te va bien te dicen, cuando te vaya a Madrid. Digo, ¿se puede querer menos a alguien que desearle una mudanza? ¿Me deja? Un sitio como Madrid, que cuando hay un día de fiesta la gente huye. Eso se lo tienen que mirar, ¿no? Mañana fiesta, diáspora, todos huyen. No sé, nos encanta Madrid quedarse. Nadie se queda en Madrid si no es pagando. Estoy convencido que algunos de los oyentes de Un Tema al Día que están hoy aquí estarán pensando, de hecho, mira, Juanlu, cómo se le nota el acento. Se le nota más que en el podcast. Todo se porque pega mucho todo se pega y porque yo en realidad, fuera del micro, cuando grabo un guión, pues esta es mi manera de hablar, pero es verdad que cuando locuto, quizá porque me fui a Madrid con 20 años y me enseñaron que había que locutar así, pues de pronto hago eso que es esa palabra que no sabemos cuál usar, ¿no? Neutralizar, quitar, transformar, ¿no? Esconder, el acento, esconder. Y hay un sentimiento de culpa. No te lo digo ya tanto por mi caso, sino porque... Me alegro de que tengas sentimiento de culpa, te lo digo. Lo tengo. Yo celebro ese sentimiento de culpa porque ahí radica la esperanza. Correcto. Hice un capítulo sobre esto y a ver si así, pero es más fuerte la... Bueno, descárgate un poco, no es cosa tuya, es verdad. Que no es solo en los medios de comunicación, en el ámbito académico, por ejemplo, también. Claro, te decía que todos conocemos, tú y yo conocemos actores, actrices, presentadores, amigos que tenemos que han tardado muchos años en quitarse el vicio de intentar hablar de otra manera y ahora utilizan un poco también el privilegio al que han llegado, ¿no? Esto yo lo he hablado con Roberto Leal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De decir, pues al principio yo tenía que hacerlo así y luego me he dado cuenta que me puedo permitir hacerlo de otra manera. Qué bien, ¿no? De poder llegar a ese punto. Pero hay otros muchísimos compañeros, actrices, actores, presentadores, periodistas o no, empresarios, que estoy convencido que cogen el AVE y ponen este tono como, hola, ¿qué tal? Soy empresario de Andalucía, ¿no? Y que hablan una cosa extrañísima, ¿no? Un cantudo, lo que hace es un cantudo. Correcto.
O poner S en sitios rarísimos porque estás totalmente descontrolado y no eres capaz de dominar el discurso. Hay Pero date cuenta toda una opresión que se manifiesta de esa manera, ¿no? Todo el tiempo que esa persona está teniendo que de manera consciente Correcto. ver dónde va la Z, la S, sí. cómo cambiar la forma de hablar, Sí. ese esfuerzo mental no lo está haciendo en qué está diciendo, qué mensaje está dando. Sí. Nos hace un poquito más débiles de alguna manera porque nos hace diluir la fuerza. Es tan ridículo lo del neutro que te vas, por ejemplo, a México. Nosotros hemos trabajado mucho en México y en México el acento neutro es lo que para nosotros es el acento mexicano, claro. y el castellano español para ellos es acento español. O sea, el neutro está bien para los PH y para las lejías. De hecho, no existe el acento neutro andaluz tampoco. No existe. Quiero decir, porque tú eres de 2 hermanas, creo, si no me equivoco, que parte de tu familia es de la Cabeza de San Juan. Eso es una manera de sesear y cecear completamente diferente a la de la Sevilla capital. Por cierto, esa frontera, ¿no? Hablamos de Despeñaperros para arriba, pero hablemos también un poco de nuestras cositas, porque también hay un cierto clasismo de acento entre el seseo y el ceceo. Sí, incluso el jejeo. Y el jejeo ya ni te cuento. Claro, que es otro fenómeno. Hay gente que jejea y lo tiene todavía peor incluso mirado. Dentro de Andalucía. La provincia de Sevilla Sevilla capital es una isla ceseante. La provincia cesea y la capital cesea, ¿no? Es más, Dos Hermanas, para quien no esté escuchando, Dos Hermanas está pegadito a Sevilla, está muy cerca. La capital es Dos Hermanas, pero para meter todo el tema de consejería y eso, para quitarnos tráfico, pues hemos metido eso en Sevilla, ¿no? Yo mismo puedo cecear hablando con un amigo y cesear hablando con otro, pero es que yo paso 3 días en Zaragoza y se me pegan los acentos un montón. Quiero decir que sin sentimiento de culpa. Sin sentimiento. Se entiende que es Darwin el que habla y no, será de adaptación, será por sobrevivir o lo que sea. Sí. Pero es verdad que cuando hablamos de diversidad, la diversidad es absoluta, ¿no? En todos los sentidos. No existe, oye, en andaluz esto a veces se nos tira a la cara, como no es un idioma arreglado, ¿no? Nos dicen, oye, pero ¿y qué andaluz? ¿El de Almería o el de Córdoba? Pues yo digo, mire usted, pues el que esté dando los informativos y sea de Córdoba, que lo haga con acento de Córdoba, y el que esté dando las noticias y sea de Almería, que lo haga con acento de Almería. Con el tuyo, no busquemos ahora intentar normalizar, ponerle normas a lo que no las tiene o a los que la tiene de una forma muy específica. No caigamos en el mismo error. No hagamos centralismo andaluz cuando nos estamos quejando del centralismo estatal, ¿no? Sí, ahí yo recuerdo incluso el acento Canal 2 Andalucía o el acento de los Cercanías, que era un acento un poco de ninguna parte, ¿no? Próxima estación, Utrera. Y había como una especie de mezcla de acentos ahí para intentar llegar a un neutro, a una estandarización. Creo que era extrañísimo. Creo que descubrí de dónde era la que había puesto la voz en Renfe. ¿Y cómo hablaba de verdad? Te lo prometo, porque decía, en un castellano así medio perfecto, próxima parada, Utrera. Próxima parada, Sevilla Santa Justa. Esa es la del AVE, y había un otra momento de decía, Cercanía. próxima parada, Dos Hermanas. Digo, te cogí. Digo, ya cantó la gallina, ya sé yo. Ya sé yo dónde eres, Leona. ¡Ay! ¿En qué momento, Manu, empiezas a no solo interesarte por la política, sino a hablar más y más frecuentemente en público, en tus discursos, en tus monólogos, en tus programas, en tus obras de teatro o de stand-up comedy en teatros? ¿En qué momento empiezas a meterle más caña a lo político? ¿Es consciente? ¿Es poco a poco? No lo sé, no te podría decir, oye, fue este día porque ocurrió aquello y me caí del caballo y sentí una revelación. Siempre he sido curioso con lo que ocurre alrededor, he intentado informarme y formarme si algo me interesa, no leer solamente una fuente, leer 2 o 3, entender que todo el mundo tiene intereses. Uy, voy a ver ahora justo el que piensa lo contrario que yo, voy a ver cómo me lo cuenta, porque igual no estoy de acuerdo, pero me revela una forma de ver las cosas que yo no estoy mirando. Siempre he tenido esa inquietud. Es verdad que cuando yo he podido decidir sobre el producto, lo he hecho de una forma más libre y más valiente. También tiene que ver eso con que yo decidiese convertirme en empresario, montar mi productora, ser yo quien escribe los guiones, ser yo quien decide si produzco este espectáculo o no lo produzco, porque cuando he estado en manos de otro o de otra, sí me han dicho esto ahora no toca, no es el momento. O sea, los censores ahora no son unos señores vestidos de nazi con un boli rojo.
Te dicen cosas como, ay, un poquito más para adelante, que justo ahora esto no conviene, a ver si puede quitar esta parte de aquí. Yo no te digo que no lo diga, pero si lo puede quitar mejor, porque a ver si ahora que estamos decidiendo si renovamos o no renovamos, esto va a suponer un problema. A mí me encanta, ¿eh? Pero fulanito no lo va a ver tan claro. O sea, la censura, ¿no? Asómense a los créditos de los programas de tele y pone director de contenidos de la cadena. ¿Por qué cree usted que hace el director de contenidos de la cadena? No añade, quita. Claro, no te dice nunca, oye, se me ha ocurrido un párrafo, siempre es, quita este párrafo, este invitado no lo vemos oportuno, no es el momento de hacer esta entrevista o de que venga esta persona. Y lo tenemos normalizado en muchas ocasiones. Sirve para coordinar y no repetir invitados y contenidos con programas vecinos y hermanos, pero otras muchas sirve para de alguna manera sentirnos guiados. Por eso yo di el paso a ser el responsable de mis propias cosas y me siento mucho más libre y orgulloso de haber dado ese paso. Cada vez me mojo más o menos, no lo sé. Sé que no pienso dejar de hacerlo. Hay quien dice, pero es que, Manu, dedícate a lo tuyo. No opine usted. Mire usted, yo soy cómico, soy productor, soy director, pero es que también soy ciudadano, soy padre, soy hijo, soy paciente oncológico, soy un montón de cosas. Y como soy un montón de cosas, yo creo que mi condición de ciudadanía, mi condición de ciudadano no me la puede robar el hecho de que mi trabajo sea al público. Que hay gente que no me compra como cómico porque no está de acuerdo con mis ideas, pues que se lo haga mirar, ¿no? Porque es una forma muy extraña de ir eligiendo en la vida. ¿Tú crees que en este momento político te contratan en menos ayuntamientos de lo que podría, o el fenómeno Manu Sánchez es tan fuerte que nadie se puede resistir? Ya sé que no lo vas a expresar así, ya lo digo yo, pero es difícil resistirse a que tú llenas y eso está claro. Mira, sí tengo la sensación de que de alguna manera he conseguido no polarizarme, ¿vale? Pero también tengo la tentación de que todo el rato te intentan buscar el truco. La gente es como si no creyese en los principios, como si solo existiesen los intereses. Es como que no puedes opinar algo por principios. Cuando opinas algo siempre es ¿por qué le interesará? Pues será que le viene bien, pues será que le está pagando fulanito, pues será que está mamando de la teta de zutanita. Sí, como si la vida se dividiera en partidos políticos, ¿no? Sí, como si todo lo que uno decide tuviera que ser por intereses propios. Y yo decido y opino cosas que me vienen muy mal. No es cuestión de principios si no te cuesta el dinero. Y yo decido cosas y voto cosas que me vienen muy mal. Y entonces es cuando me doy cuenta de que opino y voto cosas por principios, no por intereses. Vamos a ver un vídeo de Manu Sánchez recogiendo un premio en Madrid, que creo que resume algunas de las cosas que ya han salido en esta pequeña conversación anterior. Yo no soy muy independentista, perdónenme, los andaluces no nos queremos ir de ningún sitio nunca, ¿vale? Tenemos malas recogidas, no hay un espíritu independentista en nosotros, ¿no? La pesadilla del andaluz es irte de un sitio antes que otro y que al día siguiente te digan a que no te va a creer lo que pasó cuando te fuiste, ¿no? Entonces, el independentismo no lo llevamos ahí muy interiorizado. Necesito decir que creo que la autodeterminación de los pueblos es un derecho inalienable del ser humano. Si Cataluña quiere independencia, yo no la quiero, pero quieren ellos independencia para Cataluña. Lo tengo pensado. No es que después los vascos, gora tú, independencia también, si los vascos quieren la suya. Yo no la quiero, pero si la quieren ellos, también. No es que después Galicia, calidad, independencia, Valencia, Amun Valencia, todo el que quiera la independencia, yo se la daba. Lo tengo todo pensado. Y cuando se haya independizado todo el mundo y España coincida con Andalucía, es mi última oportunidad para triunfar a nivel nacional. Paciencia, todo llegará. Paciencia, os quiero. Sí, se puede. El independentismo por paciencia sería. Independiza a todo el mundo y conseguimos nosotros la nuestra. Yo te recuerdo, Manu, hace muchísimos años ya ser bastante crítico, quizás ya desde una posición de
de poder como productor, ¿no? He estado viendo vídeos estos días, vídeos virales, porque yo también he querido elegir como los momentos que a la gente le pueda recordar más a determinados momentos tuyos, porque ese es el Manu viral fuera de Andalucía, y luego está el Manu que es el que con el que estamos hablando hoy, que es el más conocido en Andalucía, ¿no? Y en alguno de esos vídeos muy, muy virales hablabas de Puigcercós, es decir, hablabas del independentismo antes, mucho antes de Puigdemont, hablabas de Artur Mas. Era muy crítico con el discurso nacionalista catalán con respecto a la política en general y con respecto a Andalucía. Te encendía especialmente por agravio con Andalucía, entiendo, ¿no? Todo ese proceso tan desagradable que hemos vivido políticamente, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Cómo has ido matizando ahí tus posiciones o reforzándolas? Mira, a mí me llama mucho la atención que a veces el independentismo catalán intenta plantearse como un independentismo de izquierda cuando tiene compañeros de viaje que son todo lo contrario, ¿no? Estamos viendo, ¿no? A día de hoy, te escuchaba en estos días, ¿por qué no salen adelante leyes? Bueno, pues porque Junts está votando con Vox y con el PP, porque no existe ese independentismo de izquierda si el independentismo catalán se ha basado en explicarle a los catalanes que su falta de servicio es porque en Andalucía se estaba cobrando el PER y que los catalanes tenían problemas en Rodalías y en el centro de salud porque es que Andalucía andaba mamando del bote mientras estaba en los bares. Así se ha explicado la falta de servicio en Cataluña para regar el independentismo durante mucho tiempo. Ahora es muy fácil entenderlo porque ahora es exactamente lo mismo que hace la extrema derecha a nivel mundial. Te dice el problema tuyo, tu falta de servicio es porque hay alguien más pobre que tú que ha venido y te está quitando las ayudas, a ti te tardan en atender en el ambulatorio porque hay un señor antes que usted que ha venido de otro país. Yo soy federalista, yo como no entiendo este centralismo exacerbado que no comprende otras realidades, yo me considero federalista. Creo que sería una buena forma de organizarnos. Llamadme raro, pero bueno, ahí está Estados Unidos, por ejemplo, no le va mal del todo y ya ves lo bien que eligen, ¿no? Quiero decir que se puede ser muy de derechas y federalista, sí, que aquí claro. Todavía estos paquetes ideológicos republicanos, pues será de izquierda. Pues hay un montón de ejemplos republicanos muy de derechas. Lo de los paquetes concertados como si fuera de agencia de viaje barata, a mí no me gusta nada, ¿no? Pero es verdad que, y esto yo sé que ha podido molestar a muchos independentistas catalán cuando yo he opinado desde aquí, pero es que siempre han usado el agravio comparativo. Decía Artur Mas ha dicho en sede parlamentaria a los niños andaluces ni se les entems, ¿no? Que no se entendía a los niños andaluces. Que yo decía, tía, eso es para mosquearse, ¿no? Artur Mas, ¿qué tiene tú que hablar con los niños, no? No me usted que habla nada. Por ahí no, ¿eh? Que digo, ven, paga, como te coja el padre, lo va a entender la primera, ¿eh? Hemos vivido momentos donde el que era el político mejor valorado en su momento, Durán y Lleida, desde una suite del Palace, creo, en una foto que aún recuerdo, ¿no? Creo que era el Palace, ostentosa, con un desayuno con oropeles y bandejas, decía que la capacidad de trabajo de los andaluces y que aquí todo el día los andaluces, mientras sigan con el PER y todo el día en el bar. Entonces, eso nos lo han tirado a la cara desde aquí en muchas ocasiones, ¿no? Desde aquí, por lo menos, había que levantar la mano y decir, oye, les estamos escuchando, necesitamos alzar la voz. Es que Andalucía es más rica que Cataluña. Vamos a explicarlo bien. En Andalucía hay más ricos que en Cataluña. Pero es que yo he visto gente diciéndome a mí me va bien, Juanlu. Yo llevo 20 y tantos años trabajando, me va bien, ¿vale? Tampoco quiero avasallaros. ¿Vale? El dinero no da la felicidad, eso nada más lo sabemos 2 o 3 y ahora que lo contemos, es hora de que os lo contemos también, ¿no? A mí me va bien. Y yo veo a un nota de Tarrasa diciéndome, es que los andaluces ens roba. Me dice, yo he pagado este año un dinero a Hacienda que pago el 48 de que me va un montón de bien y a ti te ha salido de borbeo, ¿eh? ¿Cómo me vas a echar cojones tú a mí de que yo te robo a ti? ¿Será que hay más ricos en Cataluña que en Andalucía?
Y eso quizás nos lo tenemos que hacer mirar, porque ojalá hubiese muchos ricos y ricas en Andalucía. Eso sería signo de prosperidad y habría que hacer las cosas mucho mejor en Andalucía. Pero han elegido muchos gobiernos de derecha seguidos en Cataluña y quizás que los servicios públicos en Cataluña no estén como tienen que estar es porque han votado políticos que a los servicios públicos no le daban la importancia que tenían que darle. Entonces, desde aquí, yo me atreví una vez a escribir, oye, a la independencia por el ajuste de cuentas, ajustemos cuentas. Hola, mire usted, yo soy un rico de Andalucía. Venga, vamos a hacer la independencia, pero oye, yo le he pagado a usted carreteras en Cataluña y encantado. Yo le he pagado a usted hospitales en Cataluña y encantado. Pero venga, vamos a hacer la cuenta. Independícese, pero usted a mí ¿cuánto me debe? Porque a los ricos que no son de Cataluña habrá que devolverles la parte que han puesto. Esto no es más que un juego de palabras, que un retruécano para hacer ver lo ridículo. Espero que esto no se tome desde la literalidad, porque el humor y la literalidad son compañeros de viaje para jugar, ¿vale? Pero yo, que en Cataluña siga sirviendo, y veo que sirve, incluso para gente de izquierda, tirar las vergüenzas de Andalucía sobre la mesa me parece de todo menos solidario, menos humano y menos ciudadano, lo que sea. O sea, de izquierda no es seguro que sigan peleando en su independencia, pero que no digan que es de izquierda, al menos esa careta que se la quiten. Ese sentimiento de que Cataluña es injusta con los andaluces... No, Cataluña no. Algunos independentistas catalanes. Ese sentimiento Cataluña de que es mucho algunos más grande que todo independentistas eso. catalanes son injustos con los andaluces, como que conecta muy bien con un sentir. Y hay gente que hace una lectura y es que el auge de la ultraderecha en Andalucía está directamente conectado con una respuesta manipulada al nacionalismo catalán. Es decir, o a una falta de respuesta como la que tú das, ordenada socialmente, al independentismo catalán. Es decir, que Vox no habría subido tantísimos votos en Andalucía si no fuera por la tensión generada entre Madrid y Barcelona. Y que eso ha sembrado aquí, ¿no? Que hay una especie de populismo anti-Cataluña que en Andalucía funciona muy bien para la derecha. Hay una trampa de calendario ahí. Parece que nació la ultraderecha y Vox en Andalucía porque fueron las primeras elecciones donde Vox tocó pelo, pero creo que es una trampa de calendario absoluta. Me parece una falacia que hemos repetido 1000 veces en todas las elecciones que vinieron después de aquellas. Vox tocó pelo en todos sitios. Que parece que se ha inventado Vox Andalucía. Y no es cierto. El calendario quiso que fuera el primer lugar donde tocó pelo y después demostró que habían llegado para entrar y que dentro están. En otros lugares no. Pues me alegro de que en otros lugares no. Aquí en Andalucía creo que no es que funcione ese anticatalanismo. Es que no es... creo que están tan hermanadas Cataluña y Andalucía. Aquí se habla de Cataluña como la 9ª provincia. Es raro que no haya familias que están relacionadas. Yo creo que no es una cuestión de entre tierras. Pero sí es verdad que allí se ha movido mucho ese avispero. Es más, yo creo que hay una trampa, una aberración que es difícil explicar y no sé si va a ser capaz de hacerlo. Pero incluso a los hijos de emigrantes andaluces en Cataluña, que escuece estar lejos de casa. Hay gente que tuvo que emigrar por la falta de posibilidades aquí. De eso podemos hablar en otro momento, cuando se cierran las empresas textiles aquí para reforzar las de Cataluña, cuando se cierran los altos hornos de Málaga para dejarlos de Bilbao. Es que hubo una desindustrialización. Sé que se cerraron las industrias. En Andalucía, precisamente, hubo un ministro de Industria de Franco que dijo que Andalucía, con el sol, la gracia y las playas, ¿para qué quería industria? Eso nos condenó al sector terciario, nos condenó al sector servicios, nos condenó al turismo, y con el turismo seguimos, con la gentrificación seguimos, y siendo el servicio de los que vienen a visitarnos, seguimos, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, a esos emigrantes que están en Cataluña, que son andaluces, que les escuece un poquito no estar en casa, que ven cómo están lejos, que ven cómo sus hijos y sus nietos ya son catalanes, que ya quizás la posibilidad de volver no esté, allí funciona decirle, usted es un andaluz que no es flojo,
porque como quiso trabajar se vino aquí. El flojo se quedó en el pueblo. Y eso lo han comprado algunos emigrantes andaluces en Cataluña porque tapa un poquito ese dolor de estar lejos de casa. Le han tocado en la parte emocional, se lo han vendido bien y a mí me hace entenderlo. Porque yo con mi colega Jordi Évole le decía, Jordi, ¿cómo puede funcionarle a Durán y Lleida decir semejante barbaridad? O a Artur Mas en su momento decir semejante barbaridad en Cataluña. Y me decía, porque aquí se la compran. Porque el andaluz que quería currar se vino a Cataluña y el que se quedó en el pueblo porque no quería currar. Y en esa trampa se sigue todavía ahondando a día de hoy y no es verdad. Claro que hubo mucha gente que decidió emigrar y otra mucha gente decidió seguir buscando posibilidades aquí, seguir cambiando esto y seguir peleando desde Andalucía tan válida. Las dos posturas igual de maravillosas, de extraordinarias, igual de plausibles. Pero hay una que es muy injusta con Andalucía. Se habla de los señoritos andaluces. Andalucía se equivoca votando siempre. Andalucía no vota bien nunca. Si vota a la izquierda, el clientelismo de manual. Si vota a la derecha, los tontos estos ya están con los señoritos. Claro, la hostia, Andalucía no va a acertar nunca. Nunca acertamos. ¿Tú sabes si es muy clasista los Sanfermines, Juanlu? No he ido, así que no lo tengo claro. ¿Pero has escuchado una vez que ahora se debate? No. Por todos los años y el debate si es clasista la Feria de Sevilla. ¿Tú sabes si es de retrógrados o de vanguardistas los Castellets? Por todos los años se habla de si es de retrógrados o de vanguardistas la Semana Santa de Andalucía. ¿Tú has escuchado una vez si hay algún problema que qué pasa cuando se cae un niño de lo alto de un Castellet y dice tú eres un tobillo? Pues como te coja una baja porque te duele la espalda porque hacerlo de costalero, por lo visto es que era un flojo y un sinvergüenza. Andalucía se equivoca siempre. El problema es de andalufobia, de libro. De libro. Tenemos que avanzar porque vamos larguitos de tiempo, pero estamos disfrutando mucho, así que vamos a seguir exprimiendo a Manu. Escúchame, que estoy muy contento que hace 2 años y pico que no estoy en una entrevista que no me preguntan si sé que me voy a morir. Ahora mismo lo estoy. Vamos ahora, vayan. Es lo que viene ahora, ¿no? Pero hasta ahora mismo, digo, es que parezco el yo del 2022. Estoy generando como una Llevo aquí tensión. media hora que se me ha olvidado que tengo hasta metástasis. Pues mira, me alegro. No, todavía no. Te quiero preguntar ahora mismo cuál es tu asunto No tarde político. mucho, ¿eh? Por si no, caigo. por si Es imposible contigo. ¿Qué te preocupa? La política de ahora. En Cataluña ya hemos hablado lo suficiente. ¿Qué asunto a ti te parece lo prioritario, lo fundamental, lo que a ti te obsesiona? No tiene que ser lo más importante, simplemente lo que a ti ahora mismo te tiene como un poquillo así envenenado con la política. La polarización. Que haya que casarse con algo con todas las consecuencias y en todo momento. Que no puedas estar de acuerdo con algo sí y con algo no. Que si algo te gusta que ha dicho algún político es que eres de esas siglas, casi que fundador del partido y que lo llevas tatuado a fuego y que por algún lado estarás mamando. Pero escúchame, estar en contra de la polarización no es lo mismo que la equidistancia. No. Yo estoy hablando de que puedo estar de acuerdo en una cosa, no de acuerdo en otra, que algo me puede gustar más. Hay cosas de las que no tengo opinión. Sí, Que no sé qué opino algunas veces de alguna cosa y digo, usted, pues todavía no lo sé. Ocurre una cosa a las 8 de la mañana y a las 9 te están preguntando ¿qué opina usted del apagón? Yo qué sé, yo no lo sé todavía. Yo no sé todavía lo que opino del apagón, espérate. ¿No cree usted que las nucleares? Yo qué sé de las nucleares. Si son ahora mismo de hace media hora que se me ha ido la luz. Entonces, claro, hay momentos, espérate, pero es que a lo mejor no lo sé ni mañana. Voy a intentar informarme, voy a intentar enterarme, voy a intentar escuchar a 3 o 4. No quiero todavía estar ni a favor ni en contra del gobierno. No sé si esto... Entonces, creo que nos obligan a polarizarnos todo el rato, todo el tiempo. Es lo que me preocupa. Y después el manoseo de algunos términos. A mí me da igual que me digan fascia. ¿Fascia qué? A mí me da igual que me digan fascia. Es que algunos son fascias. ¿Que le da igual? Pues vale, te dará igual. Ahora todo es fascia no, pero tú sí.
esto que nos lo explica tan bien a nosotros, también se lo explicó muy bien a su hijo. ¿Sabes que vamos a ir a conocer su casa? ¿Y estará allí Blas Infante, papá? No, cariño. Blas Infante está en el cielo. ¿Era muy viejecito y se murió? Digo, no, cariño. Lo mataron. ¿Por qué? Por pensar diferente. Eso no se hace, papá. Las personas pueden pensar distinto. No sabes cómo me alegro de que con 4 años lo tengas tan claro, mi amor. Y lo que le cuesta a algunos y no lo entienden en una vida entera. ¿Y quién lo mató? Ahí podía haberle hablado de la diabólica y sanguinaria cruel alimaña de Queipo de Llano, de aquel 10 de agosto del 36, de José Fernández González de la Bandera, alcalde de esta ciudad, también fusilado con Blas Infante, de Emilio Barbero Núñez, teniente de alcalde también, fusilado con Blas Infante, y de otros muchos más. Pero le dije, los malos. Creyendo yo así, que terminaba la conversación, Manuel me sorprendió con la siguiente duda. ¿Y los malos cómo se llaman? Acostumbrado a las películas, los cuentos y los tebeos, donde el Duende Verde, el Lobo o el Doctor X de turno son reconocibles, le dije, los fascistas. Y ya medio conforme, Manuel remató. ¿Y los fascistas cómo van vestidos? Para reconocerlo. Y ahí ya me vi atrapado y tuve que contárselo. Cariño, me encanta que me hagas esa pregunta, porque los fascistas se visten de todo. Hay que estar muy, muy atentos. Últimamente, algunos hasta se disfrazan de andalucistas. Bueno, ¿cómo estás del cáncer? No te has aguantado, ¿eh? Hemos dicho un tema al día nada más, ¿eh? Está tocando 3 o 4 temas, Juanlu. Llevo 45 minutos para llegar a este. No, yo quería Mira, precisamente hacer un viaje contigo por todas las cosas que sí, conocemos estoy de de ti, broma, Juanlu, que no me voy a estoy de justificar, broma. que no me voy a justificar. Estoy diciendo que creo que es importante hacer un viaje de todo este tiempo contigo, porque creo que lo que primero que te quiero preguntar es si tu opción de ser tan transparente con tu estado de salud tiene que ver con que es imposible esconderlo por ser quien eres, tiene que ver con ser padre y que tienes una especie de peso de la trascendencia repentino, eres padre hace poco, tiene que ver con una casi opción política de hay que hablar del cáncer. ¿Por qué? ¿Por qué quieres hablar tanto del cáncer como para acabar haciendo un espectáculo, que no sé ni cómo llamarlo, que va a llenar de miles de personas el Cartuja Center para hablar de lo que te está pasando? Mira, tiene que ver, lo has leído perfecto, tiene que ver con, primero con esa necesidad de contarlo por una obviedad, porque cuando he pasado por quirófano, porque cuando he estado con la quimio, pues se han parado grabaciones de programas, he anulado funciones de teatro, había que contarle al público, oye, que no es porque me voy de vacaciones ni por un capricho, es que ocurre esto y lo he tenido que contar porque había que compartirlo. Y sobre todo porque contándolo yo no lo contaban los demás. Cuando me lo diagnostican, a los pocos días empezaron a llegar versiones del tipo, oye, me he enterado que a Manu le quedan pocos días, que ya lo van a desenchufar, oye, que Manu se está muriendo. Recuerdo con amigos que llamaban, amigos que estaban al lado mía, tío, que me han dicho que Manu ya, que está muerto ya. Digo, mira, que hay que salir a contar lo que hay para que nadie cuente lo que no hay. Entonces se lo propuse a la cadena, a Canal Sur, la que es mi casa. Juan y Medio tiene un programa en directo todas las tardes con mucha relevancia y fui a contárselo a todo el mundo, bueno, pues a través de la pantalla en directo con Juan, ¿no? Y después tiene que ver con ser padre. Por eso yo no me escondo, no me pongo de lado, ni con el cáncer, ni con ningún tema, porque si esto va de que me toca irme pronto, y me imagino a mi hijo y a mi hija metiendo en Google Manu Sánchez para ver qué dijo papá, o qué decía papá, o qué quería papá, o cómo pensaba papá, quiero que se encuentren a alguien que por lo menos le dice y les cuenta lo que papá les diría y les contaría si estuviera vivo. Así que no van a convencerme de que me ponga de lado casi en nada, porque esto no va de ustedes ni de mí, esto va de lo que yo le cuento a mis niños.
Mira, Juanlu. Ponías ese fragmento, ¿no? Era un acto, el primer acto de la cátedra 4D en el Ayuntamiento de Sevilla, y hubo un montón de gente en redes, se hizo muy viral ese trocito, yo no lo esperaba, pero se hizo muy viral. Lo mejor para que algo salga viral es intentar que no sea viral, como lo intentes, no te sale, ¿no? Pero había mucha gente con un perfil parecido que me decían que me lo había inventado. ¿Cómo va a hablar así un niño de 4 años? Y yo pensaba, estará acostumbrado a lo suyo. El mío habla así, míratelo tú en tu casa. Va un poco de eso, va un poco de compartirlo. Yo no sabía que iba a ser tan terapéutico contarlo. Me he dado cuenta de que soy optimista crónico, porque hasta yo he asumido que me moría, ¿vale? Ahora el proceso va muy bien, he respondido perfectamente a la... Eso, que te he preguntado cómo estás la quimio. y... No, te contesto. Es cáncer de testículo, ¿vale? Lo primero que había que hacer era quitar el testículo. Siempre digo que es la bronca más andalucista que me han hecho en mi vida. Que te echen una bronca como andaluz por no tocarte los huevos es una cosa... que es mi compromiso contra el estereotipo, ¿no? Llega hasta esos niveles. Después de la orquiectomía, que así se llama cuando quitan el testículo, vino la quimio. He respondido muy bien a la quimio, ahora mismo los valores tumorales están a 0, pero por haber llegado un poquito tarde, ya había metástasis en todos los ganglios, casi del pubis al cuello. Entonces, he tenido que pasar por varias cirugías para quitar esos ganglios, ¿no? Cirugías largas, algunas de ellas a vida o muerte. En alguna me han dicho, Manu, vas a seguir vivo, pero es muy probable que salgas paralítico, porque al quitar los ganglios que afectan a la zona del pubis vamos a dañar las arterias que riegan las piernas, vas a salir en diálisis porque al quitarlo del abdomen vamos a traernos los riñones, y no vas a mover el brazo izquierdo porque al quitarlo del cuello vamos a dañar lo que riega el brazo izquierdo, ¿no? Es curioso porque ese cirujano que me dijo que iba a quedar paralítico en diálisis sin brazo izquierdo me dijo, y firma el consentimiento, pero no te lo lea, que como te lo lea te va a poner malo. Yo pensé, digo, ¿Qué más puede haber? se lo dije, digo, doctor, ¿qué ha dejado fuera? ¿Cequedad vaginal? Digo, me acaba. Paralítico, diálisis, el brazo izquierdo, ¿no? Me iba a quedar nada más la cabecita y el brazo derecho, que podía llegar a presidente de algún gran país, ¿no? Pero es verdad que, mira, firmé aquel papel, aquellas 15 horas, fue mi primera operación a vida o muerte, era el día de mi cumpleaños, fue el 5 de septiembre, yo cumplía 38 años ese día, hubiera hecho un perfect de manual, irte y volverte en el mismo día para facilitar la esquela. Y mismo hospital. Y mismo hospital, yo he nacido mínimo 2 veces en el Virgen del Rocío, en Sevilla, el 5 de septiembre, todo ordenadito, ¿no? Confié y aquí estoy, ¿no? Ahora disfruto de cosas que ustedes ni se imaginan, o sea, yo ahora lo cuento, ¿no? Digo, cuando yo me levanto al baño a mitad de la noche, lo flipo de felicidad. O sea, es que me levanto a las 4 de la mañana en mi casa con mis piernas, voy a mear con mis riñones y cuando me la veo digo que me la cojo con la izquierda y le vacilo a toda esta gente y hago, de que todo está perfecto. Te decía que me he dado cuenta, por ejemplo, que soy optimista crónico, porque yo el ejercicio psicológico que sí he hecho en todo este proceso es asumir mi propia muerte. Yo llegué a asumirla y aunque ahora estoy muy bien y el proceso está siendo, todas estas operaciones han ido saliendo bien, en medio han ocurrido cosas, pues ahora en una de ellas, en la última, perdí un riñón, ahora soy monorreno, que suena como una cosa navideña, pero no, es para todo el año, ¿vale? En medio han ido... tiene la nariz, ¿verdad? Suena un poquito a eso. Rodolfo. En medio han ido pasando cosas, pero yo ahora, aunque todo está en camino de estar muy, muy bien, no quiero deshacerme de ese trabajo psicológico de haber asumido mi propia muerte, de esa sensación de que ahora estoy en la prórroga, en una segunda oportunidad. Me siento con una libertad que no me he sentido nunca. Me he dado cuenta de que esto va rápido, de que esto puede cambiar en cualquier momento, de que no me quiero quedar nada sin decir o sin hacer,
de que eso de ya lo haré mañana, ya lo haré un poco más para adelante, ya me mojaré cuando me jubile, ya escribiré esa novela, eso no va así. Hay que hacer las cosas cuando surjan y cuando tocan. Te decía que me he dado cuenta que soy optimista crónico porque empecé incluso a asumir que no era mala idea. Yo decía, bueno, esto tiene algo positivo, me voy a ir y no he vivido la muerte de mi padre, ni de mi madre, ni de ninguno de mis hermanos, no he conocido a mis niños enfermos en ningún momento. O sea, como que llegué a darme cuenta de que podía tener hasta sus cosas buenas, irme antes que los demás, ¿no? Y digo, hostia, esto es el optimismo ya hasta un punto que a lo mejor no me conviene, ¿eh? Manu, tuve el vaso medio lleno, medio vacío. Digo, me da igual, si lo que falta me lo bebí yo. Camiseta con eso, ¿eh? Camiseta con eso. ¿Y no te da un poco de vértigo que haberte convertido un poco en guionista de tu propia vida o de tu miedo a la muerte? Miedo fundamentado, claro. Y haberlo racionalizado todo tanto que sea una especie de personaje, o sea, como que no ser del todo consciente de lo que en realidad puede llegar a pasar. ¿Has llegado un momento de estoy construyendo aquí un personaje para... no, Es imposible. Todo es tú abriéndote... Nunca mejor dicho, quiero decir... 140 puntos en forma de T con el pecho abierto de par en par. Ahí no te permite... En la última 110 puntos en vertical y en paralelo, 15 en el pubis, 40 en la espalda, 25 en el cuello. Yo veo a Frankenstein, digo, a Frankenstein lo cogieron a tiempo. Tiene 2 o 3 cicatrices menos que yo, no me echa cojón a mi Frankenstein. Recuerdo los momentos de UCI, recuerdo los momentos de no poder respirar, de no poder andar, de estar en silla de ruedas, de tener que volver a aprender a respirar con un terapeuta pulmonar, de ser otra persona distinta, diferente. No te puedes deshacer de eso. Eso no es ningún personaje. Yo me despido de mis hijos. Papá se va a una operación a vida o muerte y hay un día, te operan un día, pero 2 días antes te vas para el hospital y esos 2 días antes le das un besito a los 2 peques, a un niño de 6 años y a otra de 2, sin saber si vas a volver a verlo. Yo me he ido al notario con mi mujer, mi socio y mi padre a decirle, tú vas a pagar esto, tú vas a pagar esto y tú vas a pagar esto. Mira, perdonarme, pensaba pagarlo yo, pero no me va a dar tiempo. Mi idea no era pringaros a ustedes en esto, ¿no? Cuando yo cuento las cosas como las cuento, no quiero dulcificarlo, no quiero frivolizar, de eso va entregamos. Hay gente que me dice, hostia, hay momentos de pellizco. El otro día había una espectadora que cuando salió del teatro escribió en redes y me puso, Manu, de la risa al llanto sin pasar por el drama. Y le dije, me quedo esa frase, porque no dramatizo en ningún momento, pero fue gracias a los compañeros. Yo lo que hice antes de ese día que me operaba vida o muerte fue, me anillaron, ¿no? Te ponen la pulsera el día antes, estás allí, la operación es mañana, pues tú ese día estás allí y todavía no te han hecho nada, estás allí esperando que te operen mañana. Y esa noche estaba Aimar Bretos en Sevilla. Y los compañeros de la SER me dijeron, oye, Manu, que está Aimar, ¿no gustaría que estuviera? Me acuerdo de eso. Y le dije, me voy. Pregunté en el hospital, mira, yo puedo salir, es para ir a la radio. Digo, hostia, es que es lo que te decía antes, yo voy a dejar estas miguitas por si después mis niños buscan y rebuscan, yo quiero dejar estas miguitas. Y hablando hoy contigo, y hablando con Aimar, y recuerdo que el día que yo escribí un artículo para contar que tenía cáncer, que se llamaba Los límites del tumor, ¿no? Digo, yo como humorista estaba todo el mundo preguntándome por los límites del humor, estaba yo preocupado por los límites del humor hasta ayer y ya me da igual los límites del humor, ahora son los del tumor los que me preocupan, ¿no? El primero que me llamó fue Francino para entrar en antena, oye Manu, ¿qué tal? Y fue cuando dije, que por eso se llama el espectáculo Entregamos, que la sensación mía fue de esa torpeza soberbia de que todos creemos que vamos a tener 90 o 100 años, ¿no? Todos creemos que los que vamos a salir en la tele soplando la velita de centenario somos nosotros, como si todos fuéramos a ser longevos. Y yo me vi con 37 años, que yo estaba haciendo el examen todavía pensando que me faltaba la mitad del tiempo, y escuché aquello de vayan terminando, entregamos. Y digo, hostia, es verdad, es que nadie nos ha dicho cuánto tiempo tenemos para el examen, ¿no? Y a Francino aquel paralelismo le gustó y estuvimos comentándolo en antena. Y a base de hablar con compañeros y con compañeras... Lo has convertido en un texto que no es parecido a lo que estás haciendo en paralelo, que es La Giraldilla, que es otra cosa completamente diferente. Un texto sobre la experiencia, tu propia experiencia, y que, vamos, sé que
que es de pellizco, porque tengo gente muy cercana que ha salido allí llorando, ¿no? Ha ido a verte a la Giraldilla, muerte de risa, y ha ido a verte a Entregamos y sale sanado, pero llorando muchísimo. Supongo que para ti tampoco es fácil. Es decir, una cosa es contarlo, otra cosa es exteriorizarlo, incluso hacer pedagogía, y también me parece servicio público lo que estás haciendo con todo tu proceso, pero otra cosa es decir, venga, me voy a comprometer a soltar todo esto 2 veces al día durante no sé cuántos fines de semana. Yo he tenido que aprender a hacerlo. Me he dado cuenta de que mi compromiso con el humor es algo de lo que no puedo deshacerme y no quiero deshacerme, porque a mí el humor me está salvando la vida, está siendo mi mejor terapia. Cuando en conversaciones como esta, entre amigos, se pregunta por el tema y lo entiendo, inmediatamente después me sale una coña, me sale una broma, me sale quitarle algo de hierro al asunto, porque también es doloroso compartir y provocar dolor, cuando a lo que estoy acostumbrado es a compartir y provocar risa. Entonces me doy cuenta de que después de decirte todas las cicatrices que tengo que decir la coña de Frankenstein. Y cuando estos ejercicios lo he hecho 30, 40 veces... ¿Cuánto hay de generosidad en eso? En que la persona que te está escuchando no se rompa poco a poco, ¿no? Porque si esta misma conversación con una persona que ha pasado por esta barbaridad la estuviéramos teniendo solo en código de seriedad, yo no soy capaz sería insoportable. Yo no soy capaz de provocarle sería eso. Muy doloroso, porque todos conocemos, todos tenemos miedo. Sería doloroso y sería insoportable. ¿Hasta qué punto lo haces para protegerte a ti? ¿Hasta qué punto sabes que lo tienes que hacer? Porque si no, el que está enfrente no se aguanta de pie. Lo hago por mí y lo hago por el que está enfrente, porque yo soy incapaz de provocar ese dolor en el que está enfrente, y sé que es doloroso, sé que es tremendamente doloroso. Yo no estaba muy a favor de convertir esto en la obra de teatro, pero el equipo me hizo verlo. Antes de que esto me ocurriera, yo andaba diciendo, entre comillas, oye, qué rabia que ahora hay un género teatral que está funcionando muchísimo porque está cargado de verdad, que es la autoficción, quien cuenta una historia personal que es cierta y que precisamente por cierta, bueno, pues atrapa al espectador. Pues yo soy un chico de 2 hermanas, sevillano, andaluz, que en una familia trabajadora, obrera, no tenía ningún gran drama que contar. Me iba al cole, al instituto, jugaba baloncesto, en un momento me hago cómico, esto se me va de las manos, se convierte en mi profesión, pero no he cruzado yo el Sáhara, he saltado la valla, he perdido 2 hermanos en el estrecho, ¿no? No tenía yo ninguna historia tremenda para la autoficción. El guionista supremo estaría escuchando, que me dijo que quiere autoficción. Pues espérate, prepárate que voy, ¿no? Y me diagnostican el cáncer un 19 de abril y mi hija nace el 21. En 48 horas vivo la vida y la muerte. A día de hoy todavía digo que me salen las cuentas, que en esas 48 horas yo no perdí un huevo, gané 2 ovarios y eso me hace mejor persona, ¿no? Me operan a vida o muerte el día de mi cumpleaños. O sea, han ido pasando un montón de cosas que cuando las cuento de forma ordenada, fue la Universidad de Málaga, fue la fundación de la Universidad de Málaga la que me pide en un círculo de ponencia que a modo de, bueno, pues de superación personal ordene un poco estas ideas y las comparta, ¿no? en un circuito de ponencias que se hacían en Ronda precisamente. Y cuando hago ese ejercicio de ordenarlo todo, mi propio equipo me dice, Manu, aquí hay algo, iba a decir grande, no, al menos muy interesante para ser compartido. Y yo he tenido que acostumbrarme a subirme a un escenario. Yo me subí al escenario en las obras de teatro, primero con la máscara de un personaje, a hacer 2 horas de risa. Mi fórmula es hacer reír para hacer pensar. A mí no me gusta el humor blanco, el humor de tartazo y resbalón. A mí esto me parece más muy andaluz. En Andalucía no nos reímos hasta que no vemos quién se ha resbalado, quién se ha llevado el tartazo, ¿eh? Si se la ha llevado una señora de tu calle, tú no te ríes, vas y la recoges del suelo. Si se ha resbalado un ministro, te parte el culo. Esto es muy gaditano, muy carnavalero. ¿Quién se ha llevado el tartazo? ¿No? Hasta que no te enteras quién te ha llevado el tartazo, no nos hace tanta gracia. Yo estaba acostumbrado a eso, a hacer pensar y a hacer reír. Esa era un poquito mi fórmula, la que yo proponía. Unas veces me sale mejor, otras veces peor. Pero ahora, en las 2 horas que dura Entregamos, hay momentos de apretar un poquito el culillo, hay momentos duros, porque yo tampoco quería frivolizar, Juan. Yo tampoco quería hacer un monólogo de 2 horas de qué sosa está la comida del hospital
y de que se me ve el culo con la bata por detrás. No, mire usted, yo me he despedido de mis niños, yo a mi manera, porque, por ejemplo, mi mujer a día de hoy está enfadada conmigo, porque yo, antes de operarme a vida o muerte, le mandé un mensajito a 3 colegas, a los más guapos, a los más preparados, para darle permiso para ligar con mi mujer si yo me moría. Entonces, cuando se ha enterado mi mujer, pero es que uno de ellos está casado, digo, es su problema, no es el mío. Tampoco he dicho yo obligación digo, dando permiso, ¿no? Porque en el fondo, aunque suena coña, se ha enfadado Lorena, dice, pero eso tendré que elegirlo. Yo digo, gorda, tú has demostrado que eres la peor eligiendo, hija. Si tú me has elegido a mí, y tú eres la que peor elige, si tú me has elegido a mí. En el fondo esto va de que si te lo cuento en serio, va de que yo sé que Lorena es maravillosa, es estupenda, es preciosa y además es inteligente y ha demostrado estar a la altura en todo este proceso como no imagináis. Y lo normal es que si yo me moría, rehiciese su vida. Y entonces, en este momento terapéutico en el que asumes que te vas, te conviertes en otra persona, aparece otra generosidad, aparece otra conciencia, y yo pensaba, ojalá sea buen tío con quien rehaga su vida mi mujer, porque ese tipo va a criar a mis hijos. Entonces, yo todo ese ejercicio, aunque a día de hoy yo voy a seguir un montón de años con mis hijos, los voy a criar yo y estoy más enamorado de mi mujer que nunca, y ella espero que de mí también, ese ejercicio que ya tengo hecho, no quiero deshacerme de él, quiero seguir teniéndolo porque creo que me ha convertido en mejor persona ese trabajo psicológico al que me ha obligado un revés tan duro como este. Lo comparto en Entregamos, hay muchos momentos para la risa, nos reímos con cosas como una operación a vida o muerte, hay momentos muy distendidos, y otros que son de apretar un poquito el culillo. Ahora agradezco mucho a mi equipo de que me convenciese de que este era el ejercicio que había que hacer. Hay gente que ha pasado por el proceso, hay gente que está en pleno proceso oncológico, hay gente que no, pero tiene otro problema en su vida. Por desgracia, este tipo de cosas, incluso esta enfermedad, el cáncer, que pareció un innombrable. Yo cuando me lo diagnostican, llegué a mi casa, mi madre me decía, una cosita mala. Y yo, como si el que se muere porque la cogió un autobús, el autobús fuera bueno, ¿no? Todo el mundo se muere de una cosita mala, ¿no? El bicho, yo no tengo ningún bicho dentro, mire usted. Entonces era como que era innombrable, me di cuenta de que nombrándolo lo hacíamos un poquito menos fuerte, de que compartiendo se me acercaba gente, oye, yo estoy en pleno proceso, oye, yo estoy pasando por lo mismo. Hay momentos duros. El otro día vino una señora y me dijo, Manu, se me abrazó llorando, Manu, necesito decirte que a mi marido le diagnosticaron el mismo cáncer que a ti, en el mismo momento que a ti, que coincidíais en la quimio y que mi marido ya no está. Hostia, y ¿te suena la bala en el oído? ¡Shum! Señora, lo siento, un abrazo, tal, y se te ponen los vellos de punta, un frío te recorre la espalda y es como, es que podía ser yo. Mira, Juanlu, cuando me lo diagnostican me pilla grabando un programa, ¿vale? Para la tele, Tierra de Talento, un talent. Llevábamos muchas semanas haciéndome pruebas de muchas cosas, porque era un dolor de espalda insoportable. Pero ya, cuando todas las pruebas estaban bien, me hacen la última, canta la gallina, vente para acá, para el hospital, cáncer. Y en ese momento yo estaba con el que es mi socio, mi repre, mi mejor amigo, Rafa, está también por aquí. Nos vamos para el hospital, nos sueltan aquella bomba. Lo primero que nos dice, mira, esto es más común de lo que pensáis, 1 de cada 2 hombres tendréis cáncer, que yo le dije a Rafa, ya, pues ya relájate tú. El nuestro lo llevo yo. 1 de cada 3 mujeres, tal. Y Rafa me dice en aquel momento lo que me tenía que decir mi mejor amigo, tío, se me abraza, allí los dos, derrotados, la bomba nuclear, tío, te vas a curar, lo vas a conseguir, pronto esto va a ser una pesadilla, será un paréntesis, pero tú eres fuerte, eres joven, ahora hay muchas cosas, tío, lo consigues seguro, te curas seguro, no me preguntes por qué, pero lo sé. Allí lloramos, pataleamos, y yo le dije, tío, vámonos otra vez para hacer el programa. Yo esto no lo voy a contar hasta que no pasen unas semanas, mi mujer estaba a punto de parir, no era el momento de contarlo, era mi compromiso como payaso, que mi hija llegase al mundo entre risa, alegría y felicidad, no entre penas y drama. Esas 48 horas estuviste callado. Callado. No, 48 horas, no, algunas semanas más. Yo acompañé a mi mujer en paritorio, ¿no? Y ella me decía, baja por un bocata. Y yo, baja por un bocata, oye, has tardado mucho, ¿había cola? Sí, había cola, pero yo es que me metí a hacerme una biopsia en el hospital de al lado. Pero yo, ¿para qué le contaba? ¿Para qué compartía yo esta cosa
hasta que no te dan los apellidos, que es cuando te dicen, oye, pues ya al principio te dicen tienes cáncer, y después te dicen, se llama así, es de aquí, el tratamiento es este, todo ese tiempo se lo ahorré, entre comillas, a mi familia, y yo les conté a mi familia todo cuando ya supe qué contarles, ¿vale? Esos días son los peores porque te pones en lo peor, piensas que ya está, conoces casos, yo tenía algunos muy cercanos que habían durado semanas, con cánceres muy similares. A los 5 minutos de que yo le pido a Rafa del hospital que me vuelva al teatro, que volvamos al teatro en el coche a los 5 minutos, y parece que habíamos digerido la cosa, y Rafa me dice, por cierto, digo, ¿qué? Dice, ¿tú sabes otro que se está muriendo? Digo, Rafa, ¿otro qué significa, tío? Quillo, perdona, no, que quería decir... Esto lo he contado alguna vez. Pues el otro día vino un chaval y me dice, Manu, mi mejor amiga ha muerto de cáncer, se lo diagnosticaron a la vez que a ti, y cuando me enteré de lo tuyo, ¿a que no sabes qué le dije yo a mi mejor amiga? Quilla, ¿tú sabes otro que se está muriendo? Y el otro que se estaba muriendo eras tú. Y yo al final parece que me ando escapando, pero sin embargo su amiga murió por el camino, ¿no? Compartir todo esto, yo espero que sirva, no solamente por lo anecdótico, sino por normalizarlo. Yo creo que esto va también de normalizar cosas. Pareciera que todo tuviera que estar perfecto en este momento de postureo, de redes sociales, todos tenemos que viajar a lugares paradisíacos, no enfermamos, todos somos guapos, usamos filtros. Mire usted, la vida duele, y lo otro no, pero lo otro es muy desagradable, pero la vida duele, y a todos nos ocurren cosas, y en nuestro día a día todos llevamos cruces y dramas y no dramas por dentro, y yo creo que contarlo a mí me está sirviendo, y espero que le esté sirviendo también a gente que viene al teatro a reírse mucho, ¿eh? También en medio necesito usar el altavoz para contar cosas, como por ejemplo que quien me está salvando la vida es la sanidad pública. Necesito contarlo. Y aprovecho el altavoz para contarlo. Juanlu, mira, cuando me diagnostican yo lo pregunté. Mira, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Hemos escuchado todos, Pamplona, Houston, ¿dónde tengo que ir yo para que me curen? Y mi oncóloga Begoña Pérez, que es maravillosa, me dijo, mira, ve donde quieras, pero cuando esos cánceres como el que tú tienes se complican, acaban aquí en mi mesa, en la sanidad pública de este país. Y ahí me quedé, y ahí me están salvando la vida, y ahí veo cómo son maravillosos, pero también cómo lo tienen de complicado para ser maravillosos. Cómo hay mucho de compromiso personal de los médicos, de todo el personal sanitario. Mi oncóloga, Juanlu, ve a 30 pacientes al día. 30 pacientes oncológicos. De los 30, supongo que por estadística, a 5 le tiene que decir por primera vez que tienen cáncer, a 6 que ya no hay nada más que hacer y que probablemente se mueran, a otros 5 que tienen una cirugía vida-muerte, a otros 5 que la quimio la empiezan mañana. 30 al día. Llega verano y a mí me han intentado citar a la quimio a las 12:30 de la noche porque ya no contrataban a más nadie, y yo con la quimio a las 7 de la tarde, ya no, yo iba en silla de ruedas, una anemia de caballo, de los caballos que tienen anemia, no de los otros. Y me llegaba una citación, oye, un TAC con contraste a la 1 menos cuarto de la noche. Mire usted, pero ¿usted de qué va? Si yo a las 7 de la tarde soy un trapo absoluto, ¿no? O sea, desde dentro también me encuentro ahí como en la tesitura de que cuando digo y defiendo y celebro lo que ha hecho conmigo la sanidad pública, pareciera que estoy diciendo que todo está bien. No, no. Agradezco que la sanidad pública nos salve la vida, pero a la vez lo que pido es que se mime, que se invierta, que nos la tomemos en serio, que seamos conscientes de que solo eso es lo que nos hace iguales. Solo eso. Tenemos que terminar. Yo creo que esto conecta con el principio. Estás ahí dándole a cancelar a ese cáncer, pero también porque el viaje
yo creo que es alucinante. Quiero decir, es un chaval que sale en la tele contando cosas muy graciosas, al que intentan colgarle el San Benito de andaluz gracioso. No pasa nada Y por que- ser un andaluz gracioso. Claro, pero es que, ¿sabes qué pasa, Juanlu? todo el estigma que viene asociado con eso, y tú dices, efectivamente, lo soy, y abres camino hasta tal punto en el que no solo le das la vuelta a eso, sino que hay algo que yo creo que tiene mucho valor. Dices, la autoficción es un género que se hace mucho. Hay pocos, creo, hombres que sean tan generosos, tan serenos y a la vez apasionados con lo que les es más íntimo, que sean capaces de mostrarse vulnerables en público, que sean generosos también para hacernos reír y que hayan convertido esa autoficción, además, en un mensaje político. Creo que el viaje de Manu Sánchez es brutal. Vamos a seguir muchos años pendientes de tu viaje. Vamos a ir a verte donde estés. Y muchas gracias por venir. Muchas gracias, Pedro. Moltes gràcies. Esto ha sido Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. El capítulo de hoy ha sido posible gracias al equipo del diario.es en Andalucía, dirigido por Lucrecia Evia, con la producción y montaje de Sabir Comunicación y, por supuesto, con el trabajo del equipo habitual de Un Tema al Día, Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Pedro Nogález e Isaac Pérez. Yo soy, con mis acentos que van y que vienen, lo siento, Juanlu Sánchez. Lucrecia, Gracias por te venir, queremos. Sevilla.